Queridos hermanos y hermanas, estamos contentos, estamos alegres por la oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad?, de venir y poder adorarle, poder bendecir su nombre aquí en su casa. Esta noche yo tengo la bendición y el compromiso de venir y compartir la palabra del Señor. Seguimos con la temática que hemos estado tratando acerca del compromiso y servicio. Así que esta noche yo le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de Levítico, donde vamos a ver un compromiso, porque un compromiso es una obligación, ya sea que nosotros hemos voluntariamente aceptado o nos es impuesta de acuerdo a la posición que nosotros tenemos. Le dije Levítico capítulo número 6. Levítico capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 12 y el 13. Dice la palabra del Señor. Se pone de pie, por favor. Vamos a honrar la palabra de Dios poniéndonos de pie. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el fuego encendido sobre el altar, aquí está hablando del altar de bronce, el altar de los sacrificios, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, maravilloso. Y esta noche, Señor, presentamos delante de ti esta palabra que voy a compartir y que vamos a socializar con los hermanos. Oramos, Señor, te pido, Padre, que esta palabra sea para animar, para consolar, para exhortar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, declaramos un ambiente apropiado para predicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Saludamos a los que nos ven a través del canal 26 y también a través de la plataforma del Facebook Live. Les damos un fuerte aplauso a los que nos ven a través de estos medios. Y también les avisamos de que esta noche no van a atender a los niños, no se les va a poder atender, así que usted, por favor, manténgalos ahí sentaditos. Muy bien. En el pasaje que leímos, dice la palabra del Señor que el sacerdote mantendrá encendido el fuego en el altar. No, el sacerdote no era el encargado de encender el fuego, solamente de mantenerlo encendido, porque el fuego lo enciende el Señor. Y está ahí mismo en ese Levítico, en el capítulo número 9, vaya por favor ahí al capítulo número 9 y el versículo 24, 9:24 dice, mejor en el 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Mire, eso fue algo maravilloso, ¿verdad? Esa fue la dedicación del tabernáculo de reunión en el desierto. En el fuego, en el altar de bronce era donde se ponían todas las ofrendas, las presentaron delante del Señor y el fuego de Dios consumió, quemó esas ofrendas porque fueron bien recibidas. Ahora, cuando usted recibió al Señor Jesús, Él también puso ese fuego de Dios en usted. Y su corazón ahora es un altar de adoración para Dios. Y usted debe de mantener, de acuerdo a esto, encendido el fuego del altar de Dios en su vida. Nadie lo puede encender, más que solo Dios es el que lo encendió. Pero dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, que nosotros debemos de tener cuidado y dice, no apaguéis el fuego del Espíritu de Dios. En su corazón hay un fuego y es el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, los que hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, esa es una tarea que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Mantener encendido el fuego, mantener encendido el fuego. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo le voy a dar algunos hábitos que nosotros debemos de mantener, que cosas que usted ya sabe, pero es bueno volverlos a recordar. En primer lugar, para mantener encendido el fuego en el altar, usted debe de tener el hábito de la oración. El hábito de la oración. Usted ya es un experto en este tema, creo yo, ¿verdad? Porque de oración hemos estudiado y bendito sea el Señor, yo creo que todos practicamos la oración. Amén. Bueno, hay como 5 que sí practican la oración. Y para tener el hábito de la oración, pues en primer lugar hay que tener un tiempo específico, una hora específica. Cuando estamos tratando de iniciar un hábito, si usted todavía no lo tiene, pues lo mejor es hacerlo de madrugada. Es mejor hacerlo a esa hora porque en esa hora estamos con la mayor energía, estamos más dispuestos, tenemos el tiempo, no estamos con tanto ruido todavía en la cabeza, sino que podemos concentrarnos para orar. Podemos, ya sea para orar, para leer, lo que usted vaya a hacer, que quiere empezar un hábito, usted lo debe practicar especialmente por la mañana. Por ejemplo, las dietas, cuando se empieza el día se llevan muy bien, ¿verdad? El desayuno, el almuerzo, pero ya en la noche se empieza a fallar y ya no se sigue la dieta, porque ya en la noche ya venimos cansaditos, ya venimos muy distraídos y por eso es de que ya no lo podemos seguir. Entonces, y nuestro mayor ejemplo, hablando de la oración, es nuestro Señor Jesús. Dice en varios pasajes de la Escritura, dice, por ejemplo en Marcos 1:35, dice que cuando aún era muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Él se levantaba e iba a orar. También, para tener el hábito de la oración, tenemos que tener un lugar en especial. Tiene que haber un lugar en el cual usted ora. Dice el Señor, pero ustedes cuando oren, pero tú cuando ores, entra en lo secreto, entra a tu aposento, y tú y el Padre que te ve en lo secreto, te recompensará a ti.
Cuando usted ora en lo secreto, la bendición de Dios va a ser vista sobre su vida. Amén, amén. A veces no hay un lugar tan especial que nosotros podemos tener, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, ay, es que yo quisiera tener un jardín para orar, o estar a la orilla del río, o irme a la orilla, a la montaña, pero no hace falta. Hay la madre de los hermanos Wesley, que fueron de un movimiento evangélico, que fue muy importante en la vida en la cristiandad. Nosotros como pentecostales tenemos algo de ese movimiento de los Wesley. Dice que la mamá, cuando se llegaba la hora de la oración, ella acostumbraba a orar por la tarde. Lo único que hacía es que se sentaba en su silla, se ponía el delantal sobre la cabeza y se ponía a orar. Y los niños ya sabían que a esa hora no se podía molestar a mami. Entonces no hace falta tal vez tener un lugar tan sofisticado, sino simplemente la disposición de orar. Y también es muy aconsejable, muy lindo que usted pueda orar la palabra de Dios. Es una de las maneras en que también nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Es uno de los niveles en que nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios. Muy bien, otro hábito que necesitamos implementar en nuestra vida o para mantener encendido el fuego es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar? Es como rumiar, es como cuando las vacas, por ejemplo, tienen el pasto en la boca, lo están masticando, se lo tragan y de ahí lo vuelven a sacar, lo siguen masticando, se lo vuelven a tragar. Eso es ¿cómo se llama? La meditación. Meditar no es algo que las religiones orientales se lo inventaron. En la palabra del Señor hay muchos pasajes donde nos anima a nosotros, nos pide a nosotros que meditemos la palabra del Señor, que la estemos repitiendo siempre en nuestros pensamientos. A Josué le dice, por ejemplo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En el Salmo número 1 también dice, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y como le decía, hay muchos pasajes, pero meditar es rumiar, es que usted vaya cuando se acuesta, usted esté pensando en la palabra del Señor. No importa que abrace a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, así abrazadito, pero su pensamiento está dándole vueltas y vueltas y vueltas a la palabra del Señor. Así como cuando no podemos dormir, ¿verdad? Porque hay un problemita por ahí y tratamos de solucionarlo. Pues de esa misma manera es meditar, solo que en la palabra de Dios. Dice en Isaías, dice, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Entonces, meditar la palabra del Señor es un hábito necesario para mantener encendido el fuego del Espíritu Santo en su vida. Cuando dicen amén, amén. Entonces, meditar es eso, es darle vueltas y vueltas y vueltas a la palabra de Dios. Usted lee la palabra, la vuelve a leer. Obviamente que no lo va a hacer con toda la palabra, ¿verdad? Porque espero que tengamos un hábito de lectura de la palabra, que leemos todos los días. No podemos meditar todo lo que leemos todos
todos los días, sino que usted agarra una porción de la palabra y a ese versículo usted le da muchas vueltas. Por ejemplo, a usted le gusta mucho el Salmo número 23 o le es necesario por alguna situación que esté pasando. Entonces usted lee el Salmo 23 y usted se lo imagina, cómo será ese lugar de agua de reposo, cómo serán esos pastos donde Él me hará descansar. Usted se tiene que empezar a imaginar todo esto. ¿Qué le dice a usted la palabra de Dios para su vida? Otro hábito, ya hablé del hábito de la oración, el hábito de meditar la palabra de Dios. Ahora viene el hábito de confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Amén, qué lindo, ¿verdad? Confiar en la palabra de Dios es tener fe en su palabra. Y aquí es donde viene el asunto a veces, y es de que nosotros no creemos o no confiamos en toda la palabra de Dios. Hay algunas cosas que sí las creemos, que sí las aceptamos, especialmente por la manera en que fuimos creados en nuestra familia, por las creencias, por la forma de ver la vida, los paradigmas que aprendimos desde niños, ya sea por ver o por situaciones de repente traumáticas en la vida que nos han cambiado, han lastimado nuestro corazón. Y es de que la palabra del Señor no es suficiente con tenerla como un conocimiento intelectual, mental, sino que es necesario bajarla al corazón. Tenemos que desaprender lo aprendido para poder nosotros entonces creer la palabra de Dios. Yo no sé cómo estamos acá, pero normalmente en las iglesias un 20% de los miembros de la congregación son los que diezman. 20%. El 80% no diezman, porque no creen. Hay áreas que nosotros creemos y otras que simplemente las rechazamos, porque así aprendimos. Entonces, y dice la palabra del Señor en Hebreos, como no han leído la Biblia, no los he puesto a leer, vamos a Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo 4. O mejor del 3. Del verso 17 en adelante. Hebreos capítulo número 3, verso 17. Es necesario que nosotros creamos la palabra de Dios. Eso nos va a hacer bien. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes? Con el pueblo de Israel, los que quedaron en el desierto. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí está hablando de los espías que Moisés mandó a inspeccionar la tierra. Dos, Josué y Caleb, vinieron con un buen reporte y los otros 10 trajeron un reporte negativo, no de la tierra, sino de lo imposible que era entrar a la tierra. Ahora, realmente el reposo que está hablando el Señor ahí lo explica y lo lee usted en su casa, todo el capítulo número 4.
dice que no se refiere al día sábado, no es el Shabbat, no es el día sábado del día de reposo, tampoco dice la palabra que era entrar a la tierra prometida. La tierra prometida no les iba a dar el reposo, sino que el reposo es un estado mental que cada uno de nosotros debemos de tener con respecto a algún área específica, por ejemplo, en el área matrimonial, en el área de las finanzas, porque todo tiene que ver con el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que nosotros hacemos, cómo nos conducimos, nuestras creencias, están acá en el corazón. No las que tenemos acá, son las que tenemos acá. Y ese fue el problema con ellos. Capítulo 4, sigamos, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra hay que mezclarla con fe. Hay que mezclarla con fe para que dé el fruto necesario, para lo cual el Señor la envió. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quién dice amén? ¿Alguien ya entró en el reposo? Qué bueno. En el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿cómo mezclo yo la palabra del Señor con fe? ¿Cómo hago para que agarrar fe? Le voy a contar un testimonio personal, y es de que una de mis hijas ha tenido un mal matrimonio. Ya este mes de abril cumplen 20 años de casados y no han entrado en el reposo en el área del matrimonio, solo cuando se van a dormir. Pero de ahí no han logrado entrar al reposo. Y miren, cuando uno tiene hijos emproblemados, uno sufre, porque uno quiere que a ellos les vaya bien, uno quiere que todo a ellos les sonría. Pero cuando no lo están logrando, uno sufre porque uno quiere que las cosas se hagan como uno quiere. Pues a mí me jalaban ustedes, me llamaban por teléfono, me llamaba él, me llamaba ella, y que mire que su hija, que mira que el fulano. Era bastante complicado. Entonces, esto se lo estoy contando para que usted lo aplique a su vida, pues, ¿verdad? No para contarle mis penas. Yo le pedí al Señor y bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Tomé un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Isaías, donde dice: porque yo aumentaré el shalom sobre tus hijos. Yo lo tomé, o sea, no me lo creía la primera, ¿verdad? Y eso es lo que por eso de que le voy a decir cómo se hace, porque así es una de las maneras de bajar la palabra de Dios a su corazón. Y esa base de repetición, ¿cómo se le quedaron las tablas? Repitiéndolas. La repetía y ahora ya la sabe usted. Aunque uno llegue ya viejo, uno siempre sabe las tablas, porque se las aprendió a base de repetición. Entonces la palabra del Señor también la debemos de repetir. Esto está en Deuteronomio, no recuerdo qué capítulo, pero donde dice: y estas palabras que yo te intimo hoy
Se las vas a repetir a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas en la calle, cuando estés en el mercado, donde quiera que vayas les vas a repetir esta palabra, esa base de repetición. Y las vas a escribir en los dinteles de las puertas, vas a comprar ahí un cuadro donde esté la palabra del Señor, la vas a pegar en el baño, pegarla donde quiera que la mires, para que se te quede. Porque de esa manera, dice, hace sinapsis, hace nueva sinapsis, un nuevo camino neuronal, y esa palabra va a bajar al corazón, de tal manera que uno se lo va a creer, a base de repetición. También, bueno, yo tomé la palabra y la repetí, como dicen que un hábito se forma en 21 días, ¿verdad? Entonces yo agarraba ese pasaje, lo leía en la mañana, a cada 2 horas yo programé mi teléfono, esa es la bendición de la tecnología, ¿verdad? A cada 2 horas yo leía el pasaje, lo oraba: Señor, muchas gracias, porque tú estás haciendo algo maravilloso, porque tu palabra dice que tú, Señor, vas a bendecir, vas a aumentar la paz sobre mis hijos. Y una vez, 2, 3, 10 veces al día, durante 30 días, y yo entré al reposo de Dios en esa área. Estar en el reposo no es que puchica, ya está todo, ¿verdad ustedes? No, pero por lo menos yo sí estoy en el reposo. Si ellos no quieren entrar al reposo de Dios, pues es su problema. Pero yo sí estoy viviendo en el reposo de Dios, por lo menos en esa área. Porque hay diferentes áreas en nuestra vida que necesitan entrar al reposo de Dios. Porque como les decía, todo lo que hemos aprendido se ha quedado acá en el corazón. Y eso es lo que nos determina entonces, porque tales son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. Cuando comemos demasiado, ¿en dónde está el problema? Pues está en el corazón, es un problema del corazón. Es un problema de qué tenemos acá. La baja autoestima, ¿en dónde está? No está acá, está acá. Por ejemplo, si alguien tiene problemas, por ejemplo, con la ansiedad, es muy ansioso, todo le provoca ansiedad, es un problema del corazón. Entonces, yo le diría, por ejemplo, estudie el Salmo número 23, medítelo, repítalo muchas veces al día, cántelo. La mayoría de los salmos son para cantarse, y esa es otra forma también de hacer bajar la palabra de Dios al corazón, cantando la palabra. Acá nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, que nos dirigen con los cantos. Si usted no canta, si no lo hace con entusiasmo, usted se está perdiendo una gran bendición, porque estamos hablando la palabra de Dios, y cuando cantamos es la manera más directa en la que la palabra de Dios puede bajar al corazón y transformar. Porque no necesitamos solo conocimiento, necesitamos transformación. Para ser transformados tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Y para eso, como le repito, cada quien tendrá algún área que tal vez todavía no ha entrado al reposo. Si algo le produce ansiedad, algo le produce, no sé, tristeza, usted necesita entrar al reposo en esa área específica. Hay cosas que a veces cuesta sacarlas de ahí, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque ustedes aprendieron la vana manera de vivir de sus padres. Ahí aprendimos, y hay que desaprender.
metiendo otro conocimiento, y en este caso es superior. Entonces, le decía que cantar la palabra del Señor, dicen que es una forma muy, muy efectiva para meter la palabra de Dios al corazón. Mire usted, todos los ejércitos del mundo, cuando van corriendo, ahí van cantando los lemas. El lema de cada unidad, si es, no sé, si son infantes, si son artilleros, si son de caballería. Cuando van corriendo, van cantando los lemas. Pero no lo hacen solo para entretenerlos, sino para que esos lemas puedan llegar y bajar y hacerlos una realidad en la vida de ellos, de tal manera que se conviertan en hombres valientes, en soldados decididos, hombres que están dispuestos a ofrendar su vida por la patria, desarrollar fidelidad dentro del cuerpo al que pertenecen ellos, a cada unidad del ejército. Lo hacen cantando. No es una canción así pero por lo menos lleva ritmo, y eso usted debe de practicarlo. Practíquelo. Usted solo en su casa, usted agarre un pasaje de la Escritura y cántelo, pues, ¿verdad? Porque nadie lo va a regañar porque esté cantando en su casa, ¿no? O no le dan permiso de hablar. Entonces, es necesario creer la palabra de Dios para entrar al reposo de Dios. Y número 4, ya que confío en la palabra de Dios, porque Dios me exhorta a confiar en su palabra. Mire, a mí me fascina el Salmo un pasaje del Salmo número 103. Si va conmigo al Salmo 103. ¿Por qué nosotros podemos y debemos confiar en la palabra? En el verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Jehová reina. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de su vida. Las circunstancias no tienen el control. La economía del país no tiene el control. La enfermedad no tiene el control. Dios es el que tiene el control. Y Él gobierna y reina sobre todo, sean principados, sean gobernadores, potestades, demonios, cualquier otra cosa. Todo está debajo de la voluntad de Dios. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dios es digno de confianza, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así es. Cuando entramos al reposo, ya les dije, a veces las cosas no se dan, o sea, pero usted está reposado en como dice la oración del profeta Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan bueyes en el corral y las cosas no estén tan bien, con todo yo te alabaré. Porque dice, porque Jehová es mi fortaleza. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Mire, el apóstol Pablo, él dice, miren ustedes, si yo quisiera seguir viviendo para servirles, pero mejor sería morir, porque estar ya en la presencia de Dios. Así que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Y el otro hábito, si ya
creemos la palabra del Señor, pues va a ser algo natural obedecer la palabra de Dios. En eso podemos ver si creemos o no creemos la palabra de Dios. Nos cuesta perdonar. Tal vez necesitamos todavía ahí, no sé, fortalecer el hábito del perdón, ¿verdad? Que airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, sino que nuestra vida sea una constante de perdonar a los demás. No al otro día, no, en el mismo momento en que ocurren las cosas, es bueno poder perdonar. Es saludable. El perdón es la puerta para la salud de nuestro pasado. Si hay cosas feas del pasado, perdonar a los que nos ofendieron con todo el corazón, bendecirlos, y el pasado hasta el Señor lo va a sanar. Como dice el Salmo 136, 139, ha sido a mi futuro, dice, para prepararme el camino, y amorosamente vienes detrás mío sanando mi pasado. Obedecer la palabra del Señor entonces es algo automático cuando ya después de que la creímos. Por eso, como les decía, les puse el ejemplo ese. Hay muchas personas que les cuesta perdonar. 80% de los cristianos no diezman porque no están sanos en el área de las finanzas. Necesitamos sanidad en el área de las finanzas si no podemos diezmar. Si nos metemos, no. Si algunas personas por allá se meten a muchas deudas, necesitan sanidad en el área de las finanzas. Si no les alcanza la plata, necesitan sanidad en el área de las finanzas. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión del corazón. ¿Cómo se maneja el dinero? Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Estoy hablando de que debemos de obedecer la palabra del Señor. Hablé de la oración, de la meditación en la palabra, de creer la palabra y como consecuencia obedecer la palabra. Como le dije, tal vez hay áreas que todavía le molestan, le lastiman, no ha entrado al reposo, necesita sanidad en esa área. ¿Cómo creemos la palabra? Repitiéndola, cantándola. Por ejemplo, el Salmo 23 hay varias versiones, ¿verdad?, de ese salmo en la alabanza. Si a usted le gustan las rancheras, si le gustan en otro tipo de música, para todos los gustos hay. Y si no, invente usted algo, pues. No tiene que ser que tenga todas las características, simplemente que le agarre algo de rima, ¿verdad? Para mí es más fácil rapear. Pues sí, si algún ritmo le tengo que agarrar a la palabra, ¿verdad? Para que baje, porque dice que ahí no hay obstáculos cuando usted lo canta, y especialmente si lo canta y danza. Muy bien, póngase de pie. En su corazón hay un fuego encendido, es el Espíritu Santo, y usted debe de, como sacerdote, como dice en primera de Pedro, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y capítulo 5, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Dios Padre.
Tenemos que mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu. No hay que apagarlo, hay que mantenerlo encendido. Haciendo estas cosas, son algunos hábitos, porque ya había sacado 8, pero obviamente. Entonces, miren, escuche la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, medite la palabra y obedezca la palabra. Te lo digo otra vez, escuche la palabra, lea la palabra, la escucha cuando estamos acá, ¿verdad? Escúchela, léala, estúdiela, memorícela, medítela y obedezca la palabra. Le dice el Señor a Josué, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrita y todo te saldrá bien. Amén. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir con los hermanos tu palabra, Señor, estos hábitos que están escritos en tu palabra, que acá están, Señor, que no son de la psicología, sino que son tuyas. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros sea redarguido y, como dice la Escritura, cada uno examine su corazón. Y si hace falta fortalecer algún área de nuestra vida en la palabra del Señor, oramos, Señor, para que tú nos dirijas, nos guíes. Gracias por nuestros líderes, gracias por nuestros pastores, Señor, que ellos son los que pueden dirigirnos, guiarnos para estudiar tu palabra, mi Señor, y obtener todo el beneficio que tú tienes para nosotros, de que podamos entrar al reposo tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.